Aunque parezca que la Navidad es una época de alegría y felicidad para todos, para una gran parte de la población constituye una temporada de depresión, tristeza y aislamiento, por lo que resulta todo un reto superar esos sentimientos que afloran. Es una fecha festiva y que exacerba muchas emociones. Es importante saber que en este año han habido demasiados cambios bruscos y es normal que ante tantos cambios se hayan tenido pérdidas de planes, de sueños, de metas, se haya tenido pérdidas incluso migratorias, de familiares, muertes. Y de una otra forma eso abre un proceso de duelo que lleva a las personas a tener esa sensación de que las cosas se le han ido de las manos. En un proceso de duelo empezamos por una fase de negación, donde la persona no termina de aceptar el hecho de que ya las cosas están cambiando. Y esa resistencia al cambio, al brino al hecho de que el mundo ahora es distinto, hace que esa resistencia cree tensión emocional. Y de esa manera podríamos desentonar en una depresión, en una ansiedad, en algunas patologías que se da por ese rechazo, esa resistencia al ponernos al día sobre cómo están las cosas hoy en día. Aunado a la presión que representa la época, la crisis sanitaria que se vive actualmente en el mundo sigue despertando incertidumbre y el aislamiento podría profundizar los sentimientos de soledad. Con el repunte de casos de COVID-19 tanto en Venezuela como en otros países, todo parece indicar que este diciembre muchas familias van a permanecer separadas, lo que puede alterar el estado de ánimo de más de uno. Es una fecha que era familiar y que culturalmente tenía su, vamos a decirlo, su intención, que era unir a la familia, estar feliz, pasar un rato agradable, pero las condiciones situacionales en este momento son contrarias. Muchos familiares están lejos por lo que fue la migración, además muchos están en cuarentena, algunos se la querrán saltar, otros no lo harán, o sea como sea, es entender que todo ahora es distinto y el poder ver tu situación desde otro ángulo puede abrirte las puertas para que puedas salir de esa primera fase y poder avanzar en ese proceso de duelo sin que te puede afectar más a nivel familiar o a nivel laboral. No obstante, la voz experta advierte que se trata de un episodio emocional de carácter temporal, que además puede ser positivo a la hora de encajar estas emociones y superarlas. Entender que esta es una situación y como situación va a pasar. Es una etapa que nos tocó vivir a nivel global. O sea, ni siquiera somos solo nosotros. Entonces, es entender eso y en lugar de resistirnos, ver qué podemos hacer. El abrir nuestra mente, el flexibilizar el pensamiento, va a hacer que tus emociones no sean tan intensas que sientas que no puedes sostenerte más. Es una de las mejores formas. Recuérdense que la depresión altera 3 aspectos del ser. Cómo te ves a ti mismo en este momento, cómo ves tu experiencia y cómo ves el futuro. El experto consultado precisa que como el conflicto radica en las emociones interiores que no concuerdan con el entorno y la emotividad festiva, lo primero que debe hacerse es tratar de estar presente en lo positivo y no engancharse al pasado o añorando el futuro. Sugerencias. Bueno, lo que te sugiero es que veas qué alternativas tienes para que con lo que hay hoy en día puedas aún así construir esta festividad como tú la quieres. Que en diciembre es unión familiar, bueno, tal vez no puedan unirse como antes lo hacían, pero sí puedes unirte a través de videollamadas, a través de chat, de grupo. Hay muchas formas, que no es igual, no es igual, pero en lugar de ver el vaso medio vacío, es necesario tomar fuerza y fortaleza en este momento y atrevernos a vivir lo mejor que podamos con lo que tenemos. Porque es que de esas expectativas inalcanzables y esa idealización de cómo eran mis navidades, al no verlas cumplido, la tensión emocional será muy grande. Este momento del mundo no te define como individuo, ni te define como familia. Simplemente es una contingencia. Entonces, muchos dicen, es cuestión de actitud, ponle la mejor actitud, palabras positivas, pero más allá de lo que digas, es que te lo creas. Que sepas que esto es temporal, en que intentes encontrar el aprendizaje dentro de eso. La mejor recomendación que podemos darle si usted llega a sentir que se agudizan estos síntomas de depresión es consultar a un experto. También refúgiese en el cariño de su familia, de sus amigos y de sus seres queridos. Desde Portuguesa, en la cámara de Jesús Fonseca,
María Ángel Moro Colmenares, BPI TV.